La poderosa historia de un hombre que se atrevió a desafiar el orden establecido, la resonante historia de Jan Hus, o John Hus, se captura en la siguiente narración. Nacido en el corazón de Bohemia, su extraordinaria vida y su inquebrantable convicción siguen inspirando a muchas personas en todo el mundo. Su viaje personifica la batalla eterna en medio de la verdad y el poder, lo que lleva a una conclusión devastadora pero con un impacto duradero. Mientras los hombres crean que sus reyes y señores tienen su autoridad directamente de la Iglesia, nada, sea tan injusto, no podrá ser reparado. Estas eran las palabras, inherentemente religiosas y doctrinales, que dictaban el viaje teológico de Hus. Surgiendo bajo creencias cargadas de principios religiosos, sintió la necesidad de reescribir el paso de la fe para los plebeyos de Bohemia. Esta convicción inicial marcó la pauta para el trabajo de su vida. Los fragmentos de su existencia buscan la noción de que la fe no se impone, sino que se vive. Ubicado dentro del recinto del siglo XIV, el desplazamiento de Hus del convencional fue considerado hereje por las fuerzas de la época. Los custodios de la fe cautelosos que se sentían amenazados por el carismático llamamiento de Hus intentaron, con todas las herramientas a su disposición, disuadirlo. Su creencia intransigente en la predicación en lengua vernácula, y su insistencia en que la Sagrada Comunión se adoptara en ambas formas fueron vistas como un desafío por la cómoda raza de la Iglesia. Vuelve a la narración de John Hus, la personalidad convincente y el hombre complejo. Entre los intelectuales y tomadores de decisiones, el nombre Hus no era desconocido. Su abierta defensa de los escritos de Wycliffe, su crítica de las prácticas corruptas de la Iglesia, fueron revolucionarias tanto en pensamiento como en acción. Su audiencia, los plebeyos de Bohemia, se regocijaron con su valentía. La ronda de felicitaciones de Narodeni le debía acción y sus acciones intrépidas a ellos. Hus era la voz de Cristo en la tierra. Las ideologías filosóficas de Wycliffe, su desdén por la opulencia de la Iglesia, su insistencia en la simplicidad en el estilo de vida como reflejo de la verdadera piedad, resonaron profundamente dentro de Hus. A menudo citaba y hacía referencia a las obras escritas de Wycliffe. Estas asociaciones con el teólogo inglés, un paria de la Iglesia, convirtieron a Hus en blanco de su vigilancia y escrutinio. Comenzó la Inquisición, el Concilio de Constanza. Las bellezas y silbatos de los debates aristotélicos en primer plano dejaron de mostrar el caos entre bastidores. Allí, Hus fue mantenido cautivo en una celda fría y húmeda. Buscaron quebrantarlo, disminuirlo. Su mente, sin embargo, bailaba en meditación, su fe inquebrantable. Riendo ante sus pruebas, sostuvo que no se retractaría de lo que había hablado, escrito y predicado. Condenado por herejía, aceptó con gracia su próxima perdición. Aunque su sangrienta ejecución podría haber sido el telón, fue solo el comienzo del movimiento husita. Los seguidores de Jan Hus, animados por la ideología reformista, continuaron agitándose. El miedo a la rebelión obligó a la Iglesia Católica a reconocer algunas de sus demandas. Esta consecuencia religiosa y política fue la última y persistente influencia de Hus. Su mensaje fue una antorcha, que abrió el camino para la reforma posterior. El corazón de esta narración, el símbolo perdurable de Hus, representa el renacimiento de un profeta del Antiguo Testamento, simbolizando una batalla entre el Estado y la religión. Su nombre está grabado en los anales de la Reforma bohemia, reflejando el poder de las masas para defender su fe. La incansable creencia de Hus en la libertad religiosa, y la reforma eclesiástica sembró las semillas de una revolución que resuena hasta el día de hoy. El crescendo de la narrativa es el legado de Hus. Su creencia en la piadosa simplicidad, su aborrecimiento por la corrupción eclesiástica, y su insistencia en la fe como viaje personal siguen siendo consistentes con muchas enseñanzas espirituales modernas. Su búsqueda de la verdad, independientemente de las consecuencias, y la pregunta que planteó sobre la autoridad de la Iglesia, dan forma al panorama del discurso religioso incluso hoy. Dentro de la grandeza de Praga, su legado brilla. En palabras sencillas de los feligreses, las guerras husitas fueron horribles, por supuesto, pero aseguraron la independencia de las tierras bohemias. Las murallas de Praga graban las historias de su legado perdurable, mientras la pintoresca ciudad resuena con la fuerza de un rey reformador. En medio de las calles adocinadas de Praga se encuentra la icónica Capilla de Belén. Con su misión de realizar servicios en lengua vernácula checa, encarna la esencia de las enseñanzas de Hus. Desde el púlpito de esta capilla, Jan Hus predicó los principios de la Reforma, rompiendo las barreras eclesiásticas. El viaje triunfal de Hus desde los campos apartados de sus humildes raíces hasta los escalones de los debates teológicos da fe de su capacidad de iluminación. Su viaje de hijo bohemio a protagonista internacional es un testimonio del fuego y la hormigueo en su alma. Su postura inquebrantable en los niveles superiores del orden establecido de su tiempo hace eco de engreídos susurros de desafío hasta el día de hoy. La narración cinematográfica de este cuento monumental une las luchas de una nación que anhela la liberación religiosa, y la saga de un hombre justo que lucha por sus creencias. En la intrincada holística de su narración reside el inconsciente colectivo de una revolución anticipatoria. Este cuento resume un período en el que el escudo de la fe se empuñaba más fuerte que la espada. La suya era una curiosidad insaciable, una búsqueda incesante de la verdad, y una dedicación inquebrantable a su pasión circular.
Con la tempestad de la revolución arrasando dentro de los confines de su alma, Janus, como una polilla atemporal a la llama envolvente, deja que el fuego de la reforma arda a perpetuidad. El torbellino de la historia husita que consideran es un relato romántico, una reliquia nostálgica de una época lejana. Pero para el hijo bohemio y los creyentes en su doctrina, la vida de Hus es un testimonio precioso de trascender la plácida calma del conformismo. Desde pintorescas capillas hasta bulliciosas plazas, su ferviente espíritu baila ilimitadamente, una llama eterna en los corazones de los fieles. El monumento a Janus en Praga no es solo una estructura de piedra y bronce. Es un testimonio imponente de la tenacidad de un hombre de conciencia. En medio de probabilidades y adversidades, se aferró a sus creencias, evitando la tentación de llegar a acuerdos. A lo largo del tiempo y el espacio, el centinela silencioso se mantiene firme, inspirando coraje en los corazones de los justos. La historia de Janus es de fe eterna, coraje inquebrantable y compromiso inquebrantable, una narrativa de resiliencia frente a la adversidad, un mensaje revitalizante de esperanza que continúa inspirando a generaciones. Su historia, grabada en los anales de la historia, sirve como luz guía para innumerables almas que navegan en su viaje de fe. Al concluir esta narración, tomemos un momento para saludar a Hus y su valiente defensa de la verdad. Su vida, llena de extraordinarios momentos de rebelión contra la autoridad regresiva, es un recordatorio de que el verdadero cambio revolucionario a menudo comienza con una sola voz valiente. El legado de Janus perdura, no solo en los anales de la historia europea, sino también en las innumerables iglesias, capillas y organizaciones que tomaron forma bajo la bandera del movimiento husita. La suya fue una despedida adecuada al antiguo orden, que inspiraría a muchos más a través del tiempo y las fronteras. Hus escribió una vez: haz del conocimiento de las Escrituras tu amor. Si amas el conocimiento de las Escrituras, amarás a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y fue bajo esta bandera que vivió, luchó y pereció. De hecho, su vida no fue más que un testimonio de su fe inquebrantable, su compromiso inquebrantable de defender lo que creía correcto y su máximo sacrificio por lo mismo. De pie al mando entre el balancín de la tradición y la reforma, Hus se gana un lugar de prominencia en los escalones del cambio revolucionario. Su lucha y sacrificios avivan los fuegos de la reforma, cambiando el curso de la historia, alientan e impulsan oleadas de transformación. Sigue siendo la antorcha en constante encendido, que ilumina los crípticos caminos de la verdad y la reforma. El espíritu inquebrantable de Hus continúa resonando a través del tiempo, inspirando a los líderes de la reforma social y religiosa. Sus ideas revolucionarias, alguna vez tratadas con desdén y represión, han capeado la tormenta de la opresión y han surgido como símbolos de resistencia, animando el discurso de la reforma, y fomentando la práctica del pensamiento crítico e informado. Las pruebas y tribulaciones de Hus son un inquietante recordatorio de un pasado implacable, mientras que su valiente postura refleja la eterna batalla de la humanidad por la libertad de creencia, expresión y conciencia. Tallando un impacto duradero que va mucho más allá de las fronteras de su tierra natal Bohemia, se destaca entre las figuras más destacadas de la reforma eclesiástica. La vida y las pruebas de Hus resuenan incluso en los pasillos más oscuros de la historia de la Iglesia, proporcionando un faro de esperanza e inspiración a quienes se atreven a desafiar el status quo. Marcha junto a otros gigantes de la reforma religiosa, y su eterno espíritu de desafío resuena en los pasillos del tiempo. El legado de Hus continúa vigilando, testificando del poder de un espíritu inquebrantable y una fe inquebrantable. No es simplemente una figura fugaz en una época pasada, sino un símbolo imponente de resistencia y reforma cuyo espíritu continúa dando vida al corazón de los husitas y reformadores a lo largo de generaciones. A medida que los vientos de cambio marcan el comienzo de un nuevo capítulo en los anales de la historia, el espíritu de Hus sigue siendo indomable. Los ecos de su desafío, su convicción inquebrantable y su coraje eterno continúan resonando en los corazones de quienes se atreven a soñar con un futuro más brillante y equitativo. El legado de Janus está lejos de limitarse a las polvorientas páginas de la historia. Su espíritu indomable continúa inspirando los corazones y las mentes de quienes se atreven a desafiar, soñar y, en última instancia, cambiar. En su espíritu eterno de desafío y reforma, reconocemos lo mejor de nuestra humanidad compartida, la capacidad de hacer lo correcto contra viento y marea. De hecho, en la vida de Janus encontramos una lección que trasciende el tiempo, una vocación que conmueve el corazón. Su extraordinaria vida, marcada por el coraje, el desafío y, en última instancia, por el sacrificio, nos recuerda que la búsqueda de la verdad es un esfuerzo noble. El legado que ha dejado es un testimonio duradero del poder de la fe, la resiliencia del espíritu humano y la naturaleza duradera de la verdad. Al llegar al final de esta historia, recordemos al hombre que se atrevió a desafiar, que se atrevió a mantenerse firme en sus creencias y cuya vida, aunque efímera, llevó un mensaje profundo que resonaría a lo largo de los siglos. Recordemos a Janus, el orgulloso hijo de Bohemia, el intrépido reformador y el inquebrantable defensor de la verdad. Esta narración es un homenaje a la vida de Janus, cuya vida, obra y fe inquebrantable continúan ardiendo, proyectando su resplandor iluminador en el camino hacia la verdad y la reforma. Al reflexionar sobre su vida y su legado, recordamos el poder del compromiso de un solo individuo con la verdad, un compromiso que puede resistir las fuerzas de la opresión y la ignorancia y, en última instancia, inspirar cambios.